Nos encontramos en un momento sensible de decisiones a nivel de los municipios del Ecuador. Uno de esos es el municipio del Cantón Catamayo, pues se establece en la propia Constitución que el tema del dinero que tiene el gobierno nacional, que es de todos los ecuatorianos, deben bajar a los municipios porcentajes o asignaciones que se las conoce en el contexto del modelo de equidad territorial. Bajo esa lógica, eso es lo normal, que todos los meses el gobierno nacional traslade estos valores a los municipios. En el caso puntual que nos encontramos en análisis, el gobierno nos dice, no vamos a trasladar estos recursos en efectivo, más bien ponemos a consideración bonos. ¿Qué son los bonos? Más que papeles que pueden ser canjeados en lo posterior en lo efectivo. Y ahí viene el debate. Cuando un bono llega a un municipio, lo importante es saber cuál va a ser el destino del mismo. Y yo he planteado dos escenarios. Los municipios pueden tomar los bonos y trasladarles a un contratista o para una obra específica, y este bono va a ser recibido de forma integral al valor nominal que comúnmente se manifiesta, es decir, sin ningún tipo de penalidad. Si nos dan $1.000.000 en bonos, el contratista o las personas que están a cargo de una obra lo reciben por el $1.000.000 y hasta ahí muy bien. Camino 1. Camino 2. Cuando el gobierno nos da bonos y los municipios los trasladan a la bolsa de valores para efectivizarlos y obtener efectivo, ahí sí se habla ya de un tema de castigo o penalidad. Y es aquí cuando nace una preocupación técnica. Dice castigo, pero es una como retención. Una retención que lo hacen quienes son los que compran los bonos en este caso. Y pongamos un ejemplo en datos. El municipio del Catamayo, usted lo decía, Eduardo, va a recibir, porque esa es la propuesta, los meses de julio, agosto y septiembre. Cada mes ingresan más de $400.000. Por consiguiente, los 3 meses da el valor de $1.274.956.59. Volviendo al tema de estas penalidades, si eso se quiere efectivizar para tener el dinero, va a haber un porcentaje de retención de aproximadamente entre el 1,85 y 2% y puede ser variable. ¿Por qué esa retención, doctor? ¿Por qué se da eso? Porque al final del día, el quien adquiere un bono, para poderlo él luego canjear en la bolsa de valores, puede subir o disminuir. Y el otro tema del bono en sí es que se lo mantenga con el fin de que se capitalice y obtenga intereses. Pero para que una persona tenga el bono, tiene que tener capitales para poderlos tener como una póliza, si cabe el ejemplo también. Por eso quien lo adquiere es bajo estas circunstancias, ¿no? Inclusive un riesgo financiero de que en la bolsa de valores compras un bono, pero el valor de los bonos recaen a nivel nacional y es tu riesgo. Por este riesgo es que se negocian en estos términos. Entonces, volviendo al ejemplo del municipio de Catamayo, sobre el 1.274.000, si fuera el 2%, existiría una retención de $25.000. Y yo pregunto, ¿quién va a cancelar esos $25.000? Es el propio municipio, el municipio del propio recursos de la ciudadanía. Ahí nace una preocupación en la toma de la decisión, pero soy honesto en el análisis, hablando del valor total. Si se canjea el 50% del valor que van a ingresar en bonos, lógicamente el valor disminuirá paulatinamente. Los $25.000, doctor, son por el millón pico que usted ha indicado, sí, o por cada mes que se paga. No, es del valor total de 1.274.000. Por eso manifiesto que si el valor que se haga el cambio fuera menor, la penalidad lógicamente también sería menor. Pero no dejaría de haber una penalidad. Siempre lo va a haber. Así se cambie $100.000, va a haber una penalidad. Esa es la lógica del análisis. Y bajo ese contexto se conversó el día de la sesión de consejo, porque dicho sea de paso, para que se pueda hacer este movimiento financiero es el Consejo Municipal quien autoriza, y cuando el Consejo autoriza, lógicamente, bajo el análisis y contexto de profundo respeto a cada uno de los concejales, cada uno de ellos tomará una decisión. Unos votarán a favor, otros votarán a contra, pero lo que nos corresponde a título individual siempre es argumentar y sustentar el porqué. Yo más que todo quiero dejar planteado siempre es que eso no está normado en nuestra propia Constitución. ¿Qué nos plantea la Constitución en el artículo 271? En la parte pertinente nos dice que las asignaciones serán directas, oportunas y automáticas. Que alguien nos comente en qué lugar de la Constitución se establece
que nos van a dar bonos y que los bonos tienen que ser canjeados y que el canje va a obtener un tema de retención o castigo financiero. Al no existir este sustento, yo lo digo en una sola frase, eso es un riesgo financiero con absoluto análisis posterior de órganos de control que tendrán responsabilidad administrativa, conocidos como glosas en algunos casos, y lógicamente la entidad que realiza los controles en nuestras instituciones es la Contraloría General del Estado. Ahora, doctor, para tomar una decisión, lógicamente siempre se la debe hacer con el conocimiento del caso. En ese sentido, le consulto, ¿ustedes solicitaron a Procuraduría Municipal o Procuraduría General del Estado el que les oriente en ese sentido qué se debe hacer, doctor? Sí, toda decisión en el seno del Consejo está fundamentado de un análisis técnico y un análisis jurídico. En el contexto del análisis jurídico, lógicamente se adjuntan criterios de la Procuraduría General del Estado, pero resumiendo la idea, ¿qué manifiesta la Procuraduría General del Estado? Primero, que ellos se limitan a hacer un tema de asesoramiento, inteligenciar la aplicación de algunas decisiones. Tema 1. Finalmente, en ese análisis nos dicen no son vinculantes. Ojo con el término. Y finalmente, textualmente dicen, es responsabilidad exclusiva de quien adopte la decisión, es decir, responsabilidad de la autoridad o los funcionarios que suscriban o ejecuten este tipo de decisiones. ¿Y la Procuraduría les sugiere recibir o no los bonos? Al final termina entre líneas manifestando pues que la figura de bonos es un método de pago. Yo insisto, iniciaba la entrevista explicando el fin que se les dé a los bonos y ahí nace la preocupación. Sin embargo, es claro el criterio que nos dice pues la decisión la toman ustedes y lógicamente la responsabilidad posterior también será de ustedes, hablando en un contexto municipal. Pero yo insisto en un tema de justicia y de equidad, eso no es la forma de pago hacia los municipios, eso no está escrito en la norma, por consiguiente mi criterio muy individual es la no viabilidad a lo mismo. ¿La Contraloría podría establecer responsabilidades a futuro a quienes aceptaron este mecanismo de pago, doctor, porque existe esa penalidad? Porque si no hubiera la penalidad, no tendría sentido de que haga una observación en ese sentido. En algún momento se van a hacer las auditorías internas y yo más que nadie, porque siendo funcionario y haber transcurrido inclusive mi vida desde la función pública, uno más que nadie no desea que a alguien le castiguen por la toma de una decisión e inclusive decisiones que a veces son en un contexto de poder responder a necesidades. Sin embargo, la Contraloría no revisa buenas intenciones. La Contraloría, entre sus sumas y restas, va directo a un tema de responsabilidades. A actos administrativos internos. Y mire, Eduardo, algo adicional que se adjunta ya desde la parte técnica en el seno del Consejo, que también no debemos dejar de analizar, nos dice la propia ley del toma del Código de Finanzas Públicas, nos dice: ojo, que el tema del dinero que te da el gobierno nacional a los municipios debe ser utilizado de la siguiente forma: 70% para inversión, es decir, para obras y proyectos, y un 30% para gasto corriente. El dinero que nos da el gobierno debe ser usado para eso. El dinero que nos van a dar en bonos tiene que ser usado para eso. Yo le pongo un ejemplo, Eduardo. Si nos van a dar 1.274.000 el gobierno a los municipios, se plantea que se van a cancelar 2 meses de remuneraciones, en este caso, si no me equivoco, agosto y septiembre. Para cancelar a los servidores municipales y trabajadores necesitamos 400.000 mensual, aproximadamente 800.000. De 1.200.000, 800.000 sobrepasa el gasto corriente, que es el 30%. Ojo con este acto administrativo interno. Yo más que nadie aspiro y deseo y entiendo la necesidad institucional y sobre todo de la familia municipal, pero en administración pública las cosas están escritas en derecho, en ley, en la técnica. Por consiguiente, segundo tema de análisis que se tiene que dejar sentado sobre la mesa. Bajo este criterio, pues es que nosotros consignamos votos dentro del Consejo Municipal. Porque desde que se dio la sesión del Consejo y se conoció su posición en ese sentido y su decisión en el tema de votar en contra, muchos lo asumen como que usted está en contra de los trabajadores y que no quiere que cobren el sueldo. Se sobreentendería rápidamente. Exacto, ahí hay 2 criterios. Nosotros, al igual que ellos, que la familia municipal,
estamos en igualdad de condiciones. Si a ellos no les cancelan 3 meses, a nosotros tampoco, porque somos, al igual que ellos, servidores municipales. Tema 1. En los 2 años que llevamos en el Consejo Municipal, yo más que nadie he dado muestras claras de defensa, apoyo y respaldo a los servidores municipales y a los trabajadores. Sin embargo, si a mí, como Leodán Ruiz, me toca tomar una decisión entre quedar bien políticamente, entre hacerlo correctamente político con cálculos electorales inclusive, y este escenario sobre un escenario técnico, administrativo y jurídico, creo que las personas que más me conocen y son cercanas a mí saben que mi segunda inclinación va a ser el tema técnico, administrativo y jurídico en el contexto de no generar un daño secundario a la institución, porque al final del día es la institución sobre las propias personas que toman decisiones. Bueno, doctor, en todo caso, pero aquí viene un asunto. Otros municipios han recibido esos bonos, porque si le entregan bonos al municipio de Catamayo, significa que a todos los municipios les van a hacer el pago por igual. ¿Qué conoce usted? Existe la propuesta del gobierno nacional, a nivel nacional, valga la redundancia, te dicen, ahí está esta propuesta, pero ¿son los municipios quienes las acogen o no? A nivel nacional, no es que le están obligando, no, en lo absoluto. Es más, todo este trámite inicia con una carta de solicitud del propio municipio al gobierno de querer formar parte de este mecanismo de pago. Ahora bien, a nivel nacional, hasta la semana anterior, eran aproximadamente 18 municipios de más de 220 municipios. El porcentaje de aceptación es mínimo. Y en la provincia de Loja, solo era un municipio que había aceptado, si mal no recuerdo, el de Celica, que había aceptado esta figura. Yo insisto, siempre debemos entender este análisis desde el uso del bono, porque al final es una figura de pago el bono, pero tendríamos que darles usos. Y dicho sea de paso, Eduardo, no es la primera vez que analizamos este tema en el municipio de Catamayo. Hace algunos meses atrás, de igual forma, se acogió el criterio de recibir bonos, pero en la resolución y en la decisión final, estos bonos estaban directamente que iban a ser utilizados para el pago de proveedores y contratistas. Eso era lógico, era normal, y con eso inclusive se han cancelado algunos proyectos que están en este momento en ejecución dentro de nuestro cantón.